Les voy a contar una historia. Esta es una historia de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¡Qué felicidad! Qatar había completado su último proyecto usando Analytics y fue todo un éxito. Como Product Manager, definitivamente aprendió un montón acerca del uso de los datos y se sentía satisfecha. Pero la curiosidad de Qatar no tiene límites. Le encanta explorar las matemáticas, el diseño, las historias y hasta la ciencia. Una noticia le llamó la atención. ¿Cómo así que unos locos de DeepMind, usando inteligencia artificial, lograron lo que decenas de científicos llevaban décadas sin resolver? ¿Cómo así? Ya era posible predecir qué proteína se iba a generar a partir de simplemente una secuencia de aminoácidos. ¿Se van a poder prevenir enfermedades, crear nuevos medicamentos? Entonces investigó un poco más y se dio cuenta de que una inteligencia artificial puede resolver exámenes de matemáticas de nivel universitario, haciendo exactamente la misma descripción del problema que se entrega a un humano. Mientras que otra inteligencia artificial es capaz de crear artículos, historias y otra es capaz de formularse preguntas a sí misma y de razonar. Otras se están convirtiendo en la mano derecha de los creativos gráficos y musicales, creando una cantidad infinita de música y de nuevos diseños. Por ejemplo, aquí le dicen a una inteligencia artificial, quiero ver dos cabras de las montañas riéndose, contándose un chiste. Y la inteligencia artificial nos muestra esto. Y acá le dicen a otra, quiero ver una nebulosa en una taza de café. Y nos muestra esto. O se le dice, quiero ver un perro dictador del apocalipsis que mande en la Tierra. Y la inteligencia artificial crea esto. Y unas semanas después, esa misma artificial mejorada crea esto. Entonces, esto está avanzando demasiado rápido. Incluso sus amigos del estudio le contaron de otros ejemplos que la terminaron de dejar descrestada. ¿No? ¿Alguna idea, chicos? ¿Han visto algo medio loco por allí que les haya llamado la atención? Cuéntenme, cuéntenos. ¿Han visto algo nuevo por ahí? Me gustaría escucharlos. Al menos a una persona. Ay, atrévase algunita. Y María Yo, Alejandra dice componer canciones. yo vi un proyecto hace poco, pero creo que ya lo cerraron, de alguien que utilizaba GPT-3 en Inglaterra para crear historias de usuario. Y lo probé y todo en mi proyecto y funcionaba buenísimo, sobre todo para las historias de backend. Vos podías escribir como en palabras normales o básicamente la esencia o el núcleo de lo que querías lograr y el coso te escribía con toda la estructura y todo de la historia de usuario. Genial. Qué loco. Hay unas cosas loquísimas. Entonces Katara pensó, ¿cómo esa cosa loca se está aplicando al desarrollo de productos digitales? Y resulta que encontró que está por todos lados, aunque desde hace pocos años, por todos lados. Eh, Ahí vemos, por ejemplo, el sistema de recomendación de Netflix. El sistema de recomendación de Netflix, normalmente uno lo asocia a que le recomienda las películas que tal vez le haga sentido a uno ver, ¿no es cierto? Pero es que resulta que va más allá. Miren que el sistema de recomendación de Netflix es capaz de decirle a Netflix, oiga, le recomiendo que para que usted tenga, Netflix tenga un hit en su próxima película para esta zona geográfica, tiene que hacer una película con esta persona, este actor, esta actriz, con esta trama o con, digamos, con estas personalidades, utilizar escenas de tal tipo, en fin. Ese nivel de recomendaciones es el que es capaz de dar un sistema de recomendación como el de Netflix actualmente. Y bueno, nuestros famosos traductores, identificación de rostros, cálculos de rutas, identificación de voz, comprar autónomamente en Amazon, en fin, se encontró que hay por todos lados. Y supo además
Y supo que además hay startups por montones usando la IA como base de su innovación. Aquí vemos en manufactura, en business intelligence, en healthcare, datos sintéticos. Aquí hay compañías espaciales utilizando la inteligencia artificial. Estas son algunas startups de AI en Alemania, por montones. Por acá, startups de Corea del Sur, de Suecia, qué montón. Wow, y de Colombia, miren, Salud Tools, Celluweb, Dexon, ICEP, IceTech. No, entonces imagínate, Katara se enamoró de la inteligencia artificial. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué sería eso? Por cosas de la vida, Katara empezó con un nuevo proyecto usando IA. Eso es lo que tenía que pasar. Qué coincidencia, ¿no? Llámenlo como quiera. En su primer día, supo que el objetivo de su cliente era evitar a grandes compañías de logística las pérdidas derivadas de sus problemas en la cadena de suministro. Ya el equipo llevaba algunos sprints tratando de entender y de resolver el problema. Pero Katara quería ir más a fondo. Entonces se reunió con su cliente y pudo identificar la hipótesis que tenía. Creemos que las empresas de logística sufren pérdidas al gestionar su cadena de suministro, le dijo. Si predecimos tanto los pedidos como las entregas, estas empresas reducirán en 15% sus costos de operación. Eso le dijo su cliente. Siempre que Katara se enfrentaba a una hipótesis, sabía que tenía que identificar los supuestos y arrancar por encontrar formas de validarla. Para ella eso fue un buen comienzo. Enseguida, Katara se fue a conocer al equipo. Y conoció a Albert y a Erwin. Ellos eran los data scientists del equipo. Y cuando los fue a conocer, ellos le dijeron, oiga, para que estemos hablando el mismo idioma, cuando piense en un data scientist, mire estos 3 circulitos. Nosotros estamos en una combinación, no somos la combinación de lo que sería un conocimiento de matemáticas y estadística, sabemos de matemáticas y estadística. Además, tenemos conocimiento del negocio, en este caso nosotros sabemos de logística, sabemos cómo funciona ese negocio. Y además, programamos, usamos Python y usamos R. Gracias a esa combinación de esos 3 aspectos, nosotros somos unos data scientists. Bien, y también conoció a Roger y Rafael. Ellos son software engineers. Recuerden que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Katara no tardó en darse cuenta de que algo no estaba bien. Había una recurrente falta en el cumplimiento de los planes de sprints. Los data scientists no llegaban al final de los sprints con lo planeado. Incluso era difícil entender a qué se habían comprometido. Ellos solo hablaban de algoritmos y de entrenamientos y de checkpoints y de funciones de pérdida. Pues Katara es una buena product manager y comprendió que si no era capaz de entender el lenguaje de su equipo, no iba a poder sacarla del estadio como estaba acostumbrada. Así que se metió al focus group de inteligencia artificial en el estudio de producto. Allí iba a compartir su interés y motivación sobre la IA con más personas de producto, además de que iban a aprender juntos. Propaganda política no pagada. Katara empezó a prepararse y de los primeros conceptos que pudo entender fue eso de que las máquinas aprenden. ¿Y cuál es la diferencia con la programación tradicional? Albert le dijo, ven Katara, te explico. Y le contó que en la programación tradicional, al final lo que se necesita es detectar, en este ejemplo, si una transacción es fraudulenta o no. Y en la programación tradicional te dijo, mira, tú le metes a la máquina transacciones, que son las transacciones que han hecho todos estos
clientes y necesitas aplicarle unas reglas para decirle, si la transacción fue hecha en tal hora o de tal forma, entonces fue fraudulenta. Si la transacción fue hecha de tal otra forma, entonces fue una transacción válida. Y un montón de reglas para que la máquina simplemente las aplique, if then else, y te diga si es fraude o no. Eso es la programación tradicional. Mientras que cuando hablamos del Machine Learning es distinto, le digo. Cuando hablamos de Machine Learning, mira que al final lo que se genera no es el resultado de si es fraude o no, sino que se generan es las reglas. Como así le digo, ¿qué tal? Mira. Tú lo que haces es decirle a la máquina, esta transacción, con toda esta información, es válida. Esta otra es fraudulenta, esta es fraudulenta y esta es válida. La máquina es capaz de entender cuándo, bajo qué características o qué patrones una transacción es válida y bajo qué otros es fraudulenta. Y al final ella solita se arma sus reglas. Unas reglas que tú no vas a poder entender, pero ella se las arma y al final te da un resultado. Vaya, eso es interesante, pensó Qatar. Pero ¿cómo realmente funciona? ¿Cómo es posible que las máquinas respondan sin tener que programarlas? Y Albert le dio una ayuda con eso. Le dijo, mira, te voy a hacer un muñeco. Tú tienes una transacción, que es la transacción A. Cuando tienes una transacción, normalmente tienes datos asociados a esa transacción. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. Dime, Katara, ¿qué podría ser el dato 1? ¿Qué podría ser el dato 2? Díganme ustedes, chicos. ¿Qué puede ser el dato 1? Que está asociado a una transacción bancaria, por ejemplo. ¿Qué caracteriza una transacción? El monto. Número de Monto, cuenta. número de Número de cuenta, cuenta, sí. La Clave. persona ¿qué que más? realizó la transacción, La hora, fecha, ¿qué más? El ¿A tipo quién de se lo estoy enviando? ¿A el quién? destinatario, Excelente. origen, destino, si es del mismo Perfecto. banco, si es banco diferente. Entonces miren que hay dato 1, 2, 3, hasta M. Puede haber un montón de datos asociados a cada una de las transacciones. Entonces Albert le dijo, estos son los datos. Y mira que al final tenemos algo que nos dice si esa transacción fue válida o no. Así que esos son datos históricos, datos que han sucedido desde antes y previamente sabemos cuáles son válidos y cuáles no. Esa transacción B fue una transacción fraudulenta. Y así que lo que hacemos es ir recopilar todos esos datos históricos. Cuando los tenemos los datos, entonces tenemos que observarlos como data scientists, entender el problema a resolver y pensar en cuál es el algoritmo que nos permitiría construir un modelo de machine learning que sea capaz de predecir cuándo una transacción es fraudulenta o no. Cuando ya hemos construido un modelo, entonces luego si decimos, a ver, preguntémosle, entámosle una nueva transacción D, con el dato 1 hasta dato M, se lo entregamos al modelo y ahora ese modelo nuevo que fue creado, que ya está entrenado, nos tiene que decir si eso es fraudulento o no. Y le metemos otra. Y el modelo nos tendría que decir si es fraudulenta o no. Así es como funciona, así es como aprenden las máquinas. Ok, dijo Katara. O sea que los datos sirven para entrenar un algoritmo que aprende. Y entonces se genera un modelo que luego será capaz de responder cuando le hagamos nuevas preguntas. Pero Katara quería más contexto. Se usaban indistintamente los términos inteligencia artificial y machine learning. ¿Cómo es eso? Se preguntó. Y claro, pues fue con sus amigos del Focus Group de Inteligencia Artificial, del estudio de producto, y Luis le dijo, mira, Katara, cuando se habla de inteligencia artificial, es todas esas iniciativas que buscan darle a las máquinas la habilidad de replicar la inteligencia humana, de cualquier tipo. Ok, es muy genérico, sí. Mientras que cuando hablamos de Machine Learning, nos precisamos en algoritmos que se enfocan en aprender de manera autónoma a partir de los datos. Aprenden. Aprenden de la experiencia. Y cuando hablamos de Deep Learning, ese es un subconjunto del Machine Learning.
Y es un tipo especial de algoritmos. Hay una cantidad de algoritmos y de esos hay unos que son especiales, que les llamamos redes neuronales, que imitan el funcionamiento del cerebro humano. Ok, le dijo Katara. Y Albert siguió. Le dijo, mira, de hecho, el Machine Learning tiene 3 tipos de aprendizaje. Las máquinas aprenden de una forma no supervisada, supervisada, con aprendizaje reforzado, y se hacen sistemas de recomendaciones con la no supervisada, se hacen sistemas que navegan o robots con aprendizaje reforzado, y se hacen diagnósticos con... Stop, le dijo Katara. Por el momento hay que enfocarse. Aquí, lo que me interesa es resolverle el problema a mi cliente. Ahora sé que para poder resolver el tema de logística vamos a utilizar aprendizaje supervisado, unas técnicas de regresión, porque me interesa predecir. Predecir. Necesitamos predecir cuándo llegan los pedidos. Necesito predecir qué pedir para ser oportuna. Ok. Ahora que Katara está más familiarizada con la inteligencia artificial, el machine learning, necesita visualizar su producto de una manera holística y simple. Ella es una product manager. ¿Qué tal un Canvas enfocado en AI-driven digital products? Qué cool que se oye, ¿no? Y entonces Katara empezó a explorar y dijo, este Canvas está interesante. Dice, ¿qué es lo que quiere predecir? Ella ya entendía qué significa predecir. Dice, ¿qué es lo que se hace cuando, según la respuesta? Dice, ¿cuáles son los inputs que necesita el modelo? ¿Cuáles son los datos de entrenamiento? Pero ¿hay más? Hay otras. Y en esta que hay, skills. ¿Qué skills necesito yo en mi equipo para poder armar este modelo? Y también, ¿cómo lo voy a integrar? ¿Qué datos voy a utilizar? Incluso se encontró que los chicos de AugmentedX, de Globant, tienen otro Canvas que agrega el Value Proposition, agrega qué features son los que se van a utilizar. Cuando dijo features, se confundió. Cuando vio features, dijo features, ¿cómo así features? Y en este caso no fue Albert, sino que Erwin le dijo, no, mira. Cuando hablamos en términos de datos, los data scientists, y entrenamos modelos de datos, usamos esa palabra de una forma distinta a la que tú estás acostumbrado. Nosotros le decimos features a cada uno de los datos, esas columnas que te explicamos en el ejemplo de las transacciones. El dato 1 es un feature, el dato 2 es otro feature, y así. Ok. Y de esa forma ella pudo ir armando cómo quería representar su Canvas, cómo quería representar su problema, su producto en un Canvas. Así que mientras preparaba el AI Canvas para su producto, Katara se dio cuenta del papel tan fundamental de los datos. Y eso le dio confianza porque ella tenía experiencia con analítica. Lo vimos al inicio, ¿no es cierto? Katara tenía en su cabeza algo así. Ella normalmente había trabajado entendiendo primero la necesidad del negocio, luego entendiendo qué eran esos datos que habían allí, cómo esos datos respondían o hacían match con lo que era el negocio. Luego ella sabía que había un proceso de preparación de esos datos, un procesamiento, que se generaban unos modelos lógicos, y con esos modelos se hacía una evaluación a ver si tenía sentido lo que se había encontrado con respecto a las necesidades de negocio, y si sí, entonces pues ya se desplegaba. Esa era un poco de la experiencia que ella tenía. Solo que ahora había un reto adicional. ¿De dónde se iban a sacar los datos de entrenamiento? Ya sabía que ahora había que entrenar. ¿Ideas? ¿De dónde? Aquí quiero que me ayuden, chicos. ¿De dónde creen y qué tipos de datos serán esos que se necesitan para entrenar un modelo que diga, oiga, los pedidos deberían hacerse ahora, ya o mañana, máximo
pasado mañana para que le lleguen en tal fecha y debe pedir esto y esto y esto y esto a empresas de logística. ¿De dónde sacar esos datos? ¿Y qué datos? Solo digan de one o escriban en el chat. Aquí miro en el chat. Datos de inventario, ¿no? O sea, por lo menos cuántos datos se sacan, cuántos pedidos se envían, cuántos pedidos se reciben. Se puede Ok, sacar de un sistema listo. de datos de inventario que maneje eso. El punto Perfecto, de datos de reorden, es decir, inventario. cuánto se requiere para llenar el inventario. O sea, todo ese tipo de datos se pueden sacar de ahí. O ¿Qué también, más? o también se me ocurre uno, eso debe tener un front page, ¿no? Un portal de e-commerce donde yo puedo comprar. Entonces ahí se puede visualizar quiénes y qué tanto se puede pedir. ¿O Bien, quiénes y quiénes, cuánto y qué pedidos se piden en determinado tiempo y en determinado pico? bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otro tipo de datos se necesitarían? ¿Qué otras fuentes de datos? Nos Órdenes de interesa pedido predecir cuándo llegan los pedidos. y de entrega. ¿Me repites? Órdenes de pedido y de entrega históricos. Ojalá lo Históricos. del último año. Como fueron los Perfecto. órdenes de pedido y de entrega. Entonces ya llevamos dos. Bases de datos, inventarios, cómo se está moviendo, bases de datos de pedidos históricos. ¿Qué más? ¿Cómo hago predicciones de cuándo van a llegar los pedidos? Debe haber un dato específico que dice cuándo se generó y cuándo se entregó de pronto en las bases de datos. Nivel histórico. Delivery. Sí. Y María Alejandra, ¿qué quieres decir con delivery? Me refiero al tiempo que se demora los productos en llegar a X o Y sitio. Ok, listo. Entonces, ahora para cerrar el ejercicio, pongámonos nosotros en los zapatos de un experto en logística, que es ese tipo que le preguntan, vea, eso, ¿será que alcanzamos a pedir eso y que llega a tiempo? Y te dice, no, no. ¿El que tiene en cuenta? Los picos Podrá y los tener en tiempos de cuenta, entrega, ¿no? conoce los tiempos de entrega, conoce las empresas de logística que van a transportar, Las conoce a los rutas. conductores que van a entregar, conoce el estado de las vías, el clima en ese momento, si es que hay derrumbos, conoce de eventos que vayan a suceder en esa época que puedan aumentar o disminuir la demanda de pedidos, conoce de un montón de cosas más, ¿se dan cuenta? De un montón. Entonces, cuando vamos a pensar en los datos que alimenten a un modelo que sea capaz de predecir, tenemos que abrir la mente y tenemos que ver dónde puede haber datos que sean esos que normalmente tiene un experto para poder responder. Bien, buenísimo. Ahora, ¿quién debería estar buscando los datos a partir de los requerimientos en el proyecto de Katara? ¿Qué dicen? Digan un rol. Yo no sé, tengo la duda si el Business Analyst o el Data Science. Tengo la duda ahí. ¿Quién más? ¿Alguien se le ocurre algún otro rol? Data Analyst, Un ingeniero de ¿Por qué el datos. Data Analyst? porque él va a reconocer las fuentes desde donde se deberían tomar los datos que van a finalmente ayudar a resolver el problema. Sí, señor. Esa es una muy buena aproximación. Muy bien. Un Data Analyst puede ayudar bastante allí, aunque todos sabemos que en muchos proyectos cada quien hace distintas cosas. Pero ese es un muy buen match. Gracias. Mike. Fíjate tú, sí. Mike, Ok. sí. Sí. Tenemos datos, entonces, dijo Katara. Pero, ¿cómo iban a funcionar las cosas ahora que también están de por medio los famosos modelos de Machine Learning? Katara se fue a conversar con Albert y con Erwin. Oiga, se volvió la mejor amiga de Albert y Erwin. Albert y Erwin le dijeron, mira, ¿cómo van a funcionar las cosas? Pues así. Nosotros, primero, entendemos el problema, lo que se quiere hacer, y entonces formulamos una idea, decimos, o una hipótesis.
ok, lo podríamos resolver de esta forma. Necesitamos estos datos. Y eso es lo que hace el Data Scientist. Luego, entonces, tiene que ir alguien a colectar esos datos, que ya sabemos, por lo que nos dijo Mike, que podría ser un Data Analyst. Pero en tanto esos datos llegan, que son datos que cumplen con las expectativas del Data Scientist, entonces a esos datos hay que hacerles algo. Pueda que esos datos estén en PDFs por allá o estén en bases de datos privadas, públicas, que haya que comprarlos, que haya que procesarlos, hay que normalizarlos, hay que hacerles una cantidad de transformaciones y eso es lo que hace el Data Engineer. Tal vez han estado escuchando estos roles, yo dijo Albert Akatara, has estado escuchando estos roles, así es como los entendemos nosotros. Yo espero del Data Engineer que me tenga listos todos los datos, validados, que estén en los rangos que son, para que entonces yo comience a explorarlos. Yo soy un Data Scientist y yo hago un análisis exploratorio de datos, el famoso EDA, y cuando hago ese análisis, yo identifico cuáles son de toda esa cantidad de datos los features que me sirven a mí para poder resolver el problema metiéndoselos a un algoritmo que yo mismo tengo que decir, este es el algoritmo que me va a servir. Y en tanto lo tengo, entonces lo entreno. Ya te había explicado de cómo es que uno entrena los algoritmos para generar modelos. Evalúo los resultados al final, digo si me está prediciendo bien o no, y según eso me reformulo. Así es como trabajamos. Este es nuestro life cycle de desarrollo de modelos. Entonces Katara estaba entusiasmada, ya iba comprendiendo. Se fue a hablar con Rafael y Roger. ¿Quiénes eran Rafael y Roger? ¿Quién se acuerda? Los software engineers, creo. Sí, los software engineers. Y resulta que estos chicos le dijeron, ¿quieres saber cómo es nuestro life cycle? Qué pregunta tan rara. Usted ya sabe, usted ha trabajado en muchos proyectos. Pues es obvio, miren, nosotros planeamos qué es lo que queremos construir, hacemos el código, compilamos, probamos y luego mandamos a release, se despliega y luego se está pendiente de que se esté funcionando bien y ya. ¿Cómo así? Eso es lo normal, lo que hacemos en el desarrollo de software. Vaya dilema. Estos chicos están pensando en cosas diferentes, pensó Katara. Así que convocó a su gerente de proyectos y a su equipo técnico para resolver la situación. Les dijo, vea, están estas dos cosas, ¿qué hacemos? Debatieron, pensaron, se jalaron de las mechas y después dijeron, yo creo que así. Esto es lo que podría funcionar. El Data Scientist arranca formulándose su idea, todo su proceso normal, como usted ya lo venía haciendo, en datos, entrena, evalúa si es que eso está bien o no. Y si está bien, pues entonces nosotros combinamos eso con la aplicación que estamos construyendo. Embebemos el modelo en el código, compilamos, probamos, se despliega y se mira que eso esté funcionando bien. ¿Cómo? Se lo lleva al usuario, que lo pruebe. Al final, al usuario no va a probar un modelo de Machine Learning yendo a consultar una API. Un usuario prueba una aplicación completa funcionando. Así que es una combinación de un todo. Sí, tienen razón. Entonces se monitorea y el feedback del uso de la aplicación, el feedback de cómo el modelo está respondiendo, es lo que nuevamente va a alimentar un proceso de planeación de la aplicación y de reformulación de las ideas de los data scientists sobre cómo modelar. Bien. Y aquí aparece un nuevo rol, ML Engineer, el Machine Learning Engineer. Y también aparece un nuevo concepto, MLOps. Entonces Erwin le dijo, mira, cuando tenemos ya modelos en producción, normalmente es el Machine Learning Engineer el que se encarga de que esos modelos se desplieguen en producción, que se pongan en los ambientes correctos
y que tengan todo su proceso permanente de monitoreo incluso de operación, o un modelo que uno haga no lo puede dejar allá desplegado y se olvidó. Hay que estarlo manteniendo, analizando, monitoreando. Y al final de todo eso se encarga el Machine Learning Engineer. Porque te imaginas, si nosotros como Data Scientists, además de estar pensando en cómo resolver los problemas que vienen, también estemos operando los modelos que están allá, pues no. Por eso tenemos este otro rol. Y Katare dijo, ok. ¿Y qué es eso de MLOps? Porque yo había escuchado de DevOps. Mire, pues es que es fácil. Justo lo que acabamos de hacer es el MLOps. Es la combinación del famoso DevOps, que ya usted lo conoce, con la forma como hacemos Machine Learning con datos. Y eso se le llama MLOps. Es una práctica que busca que las construcciones que se hagan con Machine Learning, con inteligencia artificial, se conviertan en soluciones técnicas sostenibles, que puedan ser mantenibles permanentemente. Se va encontrando armonía entre los dos esquemas. Sin embargo, a pesar de que se ha definido un flujo, el MLOps, que es un flujo continuo, las actividades de desarrollo y las de los data scientists seguían patrones diferentes. Los data scientists no iban al ritmo de los desarrolladores. No es que fueran atrasados ni adelantados, ellos hacían cosas diferentes. Entonces, Katara entendió que mientras los desarrolladores seguían un proceso determinístico, basado en requerimientos y el uso de cierta tecnología o lenguaje, lo que les permitía estimar esfuerzos y tiempos y story points, los data scientists seguían un proceso experimental, probabilístico, en donde era más difícil estimar tiempos. Qué chistoso eso. Volvió con Erwin y le dijo, ¿cómo así que espere? Yo vengo a ver cómo les va, porque vengo aquí con el Project Manager, estamos terminando sprints y necesitamos ya el modelo. ¿Y cómo así que no? Que están experimentando, no entiendo. Entonces le dijo, vea, Erwin le dijo esto, Katara. ¿Se acuerda que nosotros le contamos que con los datos alimentamos a un algoritmo, lo entrenamos, generamos un modelo y con eso generamos predicciones? ¿Se acuerda? Sí, claro. Pues imagínense que eso pueda que lo hagamos y nos tomemos X tiempo y al final resulte que esas predicciones son incorrectas. ¿Qué pasa? Pues pasa que tenemos que repensar el algoritmo que estamos utilizando. Entonces ya no va a ser ese algoritmo que teníamos antes, sino ahora este. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Y qué pasa si resulta que sigue mal? ¿Prueban con otros algoritmos? Sí, puede ser que probemos con otros algoritmos, pero adicionalmente podemos probar con distintos features, o sea, datos. Entonces, no metemos todos los datos, metemos solamente unos, probamos con otros, vamos cambiando y vamos probando a ver si ya nos funciona. Y nada. Así que seguimos probando y utilizamos incluso técnicas diferentes, tipos de algoritmos diferentes, hasta que por fin las predicciones son correctas, son cercanas a lo que se espera. Ahora entiende por qué es que nosotros no podemos comprometernos a entregarle un modelo funcionando en 2 semanas. No sabemos. Con esta comprensión, Katara y el Project Manager tuvieron una discusión sobre la metodología Agile que se debía aplicar. Katara le dijo, vea, pensemos esto de una manera holística. Yo me la paso haciendo discoveries, no solo al comienzo, yo estoy haciendo continuous discovery. Por otro lado, el Project Manager dijo, sí, haga sus discoveries, pero a mí me interesa el delivery. Yo voy con mi delivery y yo estoy haciendo Scrum. Y yo tengo cada 2 semanas, 2 sprints, y yo necesito que ahí vayamos trabajando. ¿Y por qué los data scientists no entran aquí? Dijo, vea, que por lo que ya Erwin me explicó, ellos tienen un track distinto para desarrollar los modelos. No se ajusta al modelo de Scrum.
pero perfectamente podría ajustarse a un modelo Kanban, porque es un flujo continuo de actividades. Y en ese momento, Albert los escuchó y les dijo, pero un momentico, igual yo no puedo hacer nada si es que aún no me pasan datos. Así que tiene que haber un track de datos. Ahora, cómo ustedes se organicen y a quién le pongan Scrum o Kanban o lo que sea, no es mi problema. Pero si no hay datos, no hay modelos. Y solamente el tema de los datos es todo un proceso, que ya les explicamos cuando miramos el flujo de trabajo de datos. Y esto fue parte de cómo arrancó la discusión para poder entender cómo trabajar con data scientists en proyectos de inteligencia artificial. ¿A ustedes cómo les ha ido, chicos? ¿Han tenido experiencias con esto? ¿Han trabajado con data scientists? ¿Alguno? ¿Han usado Scrum, Kanban? Cuenten. Ahorita sí pueden hablar un poco más. Hola, Lone. Hola. Precisamente estaba recordando que trabajé con un data scientist y con un grupo de data scientists y precisamente recordé que nos peleábamos por esto, que de mi lado estaba de mi lado, pues, de ingeniería, tenía que recibir su modelo, tenía que recibir sus algoritmos y nosotros montar esto en la aplicación. Ya con lo que tú estás diciendo, digamos que en ese momento medio los entendía, que tenían que experimentar, pero realmente no encontré la manera cómo trabajar bien de manera sincronizada, precisamente porque me peleaba con ellos por los tiempos. Y ellos no eran capaces de darme un tiempo por obvias razones, como tú lo estás comentando. En ese momento yo no trabajé con Kanban, al final fue mi jefe el que logró como cuadrar esto con este equipo, que era un equipo de Data Scientist y el otro equipo de ingeniería. Pero sí quería preguntarte si en tu experiencia o en lo que has revisado, digamos, aparte de Kanban, ¿hay otra metodología que se pueda utilizar en este caso o definitivamente Kanban es la mejor para este tipo de proyectos con ellos, con Data Science? Bueno, realmente cuando se habla de metodología siempre pueden haber múltiples opciones, ¿no? Y uno puede ajustarse a las metodologías. Sin embargo, por lo que yo he visto y lo que he conversado con distintos data scientists y la experiencia en los proyectos, la que más se ajusta es Kanban, porque con Kanban ellos no tienen la restricción que normalmente hay con Scrum de estar entregando cada 2 semanas algo, software funcionando y probado. Y ellos tienen como más libertad para poder trabajar. Sin embargo, está el problema de yo cómo le explico al cliente que me estoy gastando un montón de plata todo el tiempo sin tener un resultado. Entonces, eso va más allá de la metodología. Con la metodología, el data scientist que con Kanban está tranquilo, pero la verdad es que es un trade-off entre cómo yo justifico el trabajo que se está haciendo con Kanban o con lo que sea, ¿ya? Porque ya, como les digo, pasa por encima de lo que es la metodología, y cómo demuestro que el trabajo de experimentación que se está haciendo sí nos está conduciendo a acercarnos más al objetivo que estamos buscando. ¿Cómo mido la eficacia, la precisión, el accuracy, el F1, lo que sea del modelo, para demostrar que el trabajo de data science que se está haciendo sí va por el camino adecuado? Entonces, yo creo que es una combinación de cosas, no hay una respuesta única, pensaría yo. Listo. Vale, Daniel. Sigan, Freddy. Sí, Dani. Pues bueno, yo no tengo experiencia, sería chévere trabajar en proyectos así, pero me puse a pensar en algo. Digamos que aterrizando un poquito más los conceptos. Un experimento no podría ser una historia de usuario, es decir, manejar como un backlog de experimentos y según el tipo de experimento sea una historia de usuario. Es decir, digamos que una épica sea el tipo de algoritmo machine learning a utilizar, si es supervisado o no supervisado, si es de predicción o si es de clasificación o si es de clustering. Y a partir de ahí, digamos que a partir de ahí las historias de usuario en Jira o en lo que sea un experimento. Y que obviamente que ese experimento, obviamente tenga una documentación, que tenga
definition of rate, definition of done, bueno, toda la metodología que, pues, que se tiene alrededor de este tema de las historias de usuario. No sé tú cómo lo veas, se me acaba de ocurrir. Sí, mi respuesta inmediata, rápida, de pronto sin darle muchas vueltas, que puede tener varias aristas el tema, pero la respuesta inmediata que me surge es, eso no sería una historia de usuario. Si tú quisieras convertir en tickets de Jira o de DevOps o lo que sea, el trabajo de los data scientists, pues usas technical stories, ¿sí? Y la verdad no tienen nada de parecido a lo que tendría una definición de historia de usuario, o la forma, ¿no? La estructura, ¿no? El usuario, yo como usuario tal, quiero ver esto por tal razón, para hacer tal cosa. No. Sin embargo, trabajando con los data scientists es posible identificar un patrón de trabajo. Eso es algo que lo aprendí en un proyecto. Un patrón de trabajo en donde uno diga, ok, tú para experimentar normalmente, ¿qué haces? Yo hago primero una cosa, la otra, hago la extracción de los datos, análisis exploratorio, entreno algoritmo, corro con datos de testing, a ver cómo el modelo me está respondiendo, evalúo la respuesta para ver qué tan cerca o no estoy del resultado esperado, y según eso, tomo decisiones. Entonces tú puedes decir, ok, listo. Entonces, ¿por qué no hacemos por cada modelo unas subtareas con esos pasos? Para que al menos nosotros podamos ver que hay un progreso. Cuántos experimentos se han recorrido, qué resultados se han tenido, en fin. Esa es como una aproximación que he visto en la experiencia. Sigue, Ricardo. Sí, mira, como comentas, un punto importante es asegurar los datos. Yo he tenido, digamos, algo de experiencia en los proyectos de este tipo y se asume que los datos van a llegar muy rápido y cuando se trabaja con entidades, por ejemplo, públicas, esto se vuelve muy complejo. O sea, vienen unos temas de NDAs, unos temas de habeas data. Entonces, mientras no estén asegurados los datos para poder empezar a trabajar, digamos, eso es como un plan aparte. O sea, el resto pues va a ser muy complejo de estimarlo, de comprometer algo hasta que esos datos realmente no se tengan. Por un lado. Y por el otro, que los científicos tengan súper claro lo que se quiere responder o resolver. Creo que ahí es un trabajo muy de la mano con el analista de negocio, porque es necesario ellos que tengan ese contacto con el cliente y que entiendan realmente qué es lo que se busca resolver para cuando empiecen a trabajar. Precisamente como lo mencionabas ahí en los círculos, o sea, requieren conocer el negocio. Entonces, cuando es muy bueno el científico en la parte técnica, pero no tiene esa conexión con el negocio y ese entendimiento, se vuelve muy complejo el proyecto. Sí, Ricardo, tienes toda la razón. Muchas gracias por ese aporte, súper clave. Cristian. Gracias a ti. Dani, te iba a preguntar más desde tu experiencia, porque al final como que tenemos dos grupitos, ¿no? Tenemos la parte de los que están experimentando, creando estos modelos, pero al final tenemos otro grupito que son los ingenieros que al final van a mostrar esa predicción, por así decirlo, como nos comentabas en tu proyecto, diciéndole al usuario cuánto le puede llegar a tardar en un pedido, si va a llegar a la hora que es. ¿Cómo hacías para gestionar esos dos equipos, Dani? Porque al final el equipo de ingeniería también tiene que responder por algo, pero tiene la dependencia en que le entreguen esa información basado en ese entrenamiento que nos decías. Pero ¿cómo hacías para gestionar el equipo de desarrollo y decir qué vamos a entregar? Sí, normalmente, a ver, ese caso lo tuve, hubo problemas cuando yo trabajaba en Augmented Coding, que ahora es Augur. Nosotros teníamos el equipo de desarrollo, en donde el equipo de desarrollo estaba enfocado en construir dos cosas. Por un lado, una aplicación web que permitía poder buscar código a partir de escribir texto. Es decir, quiero ver dónde es que muéstrame dónde hago la aplicación de deducción salarial de los empleados. Iba el código y te buscaba y te mostraba. Y el otro era un plugin
para de aplicación de escritorio, del plugin para un IDE, para Visual Studio Code o varios IDEs. Entonces, teníamos dos grupos, un grupo de desarrolladores trabajando en web, otro grupo de desarrolladores trabajando en el plugin, y además teníamos el otro grupo de data scientists, que era común, ¿no? Y entonces, ahí justamente se presentaron esos problemas, porque ¿cuáles son esas cosas que uno debe tener súper en cuenta en esos casos? Que yo de pronto que pueda comentar. Primero, el control de versiones de los modelos, porque necesitamos saber qué modelos son los que están yéndose a utilizar a las aplicaciones que ya se están construyendo. Segundo, necesitamos, de lo más crítico es el tema del performance, porque la aplicación en sí es una sola y al final el performance es evaluado de manera integral. Pero es que resulta que en muchos casos el performance se ve muy, muy golpeado, no tanto porque la arquitectura de la aplicación sea A o B, sino porque el modelo pueda que resulte muy grande y la máquina en donde se va a correr, pues resulta que no tiene las capacidades suficientes. Eso se los póngalo, mejor dicho, con letra grandísima por ahí, porque siempre que van a trabajar en proyectos usando modelos de Machine Learning o de Deep Learning, peor de Deep Learning, el performance va a ser un issue, va a ser un punto de pelea entre los equipos de desarrollo de software y entre los equipos de Data Science. El equipo de Data Science busca cumplir el objetivo de lograr la mejor predicción posible, pero para eso necesita un modelo más grande, con más datos, que pese mucho, estamos hablando de gigas, que pueden pesar modelos, o otros de teras, y mientras que la persona o el arquitecto de la aplicación busca una aplicación liviana, pero la aplicación trabaja con el modelo, puede trabajar de múltiples maneras. Puede trabajar con el modelo embebido en el código, puede trabajar haciendo llamadas a APIs, donde el modelo simplemente expone APIs y las entrega, o puede llamar a modelos que ni siquiera hayan sido desarrollados por el mismo equipo, sino modelos que estén en nubes públicas, por ejemplo. Entonces, hay más cosas alrededor de eso, pero como esos son algunos puntos claves que yo podría resaltar. Vamos a continuar. Ya vamos terminando. Así que Katara está aprendiendo, aunque su travesía apenas está comenzando. Y ahora está más llena de preguntas que de respuestas. Ahora, ¿cómo medir el progreso de los data scientists con el modelo? ¿Qué métricas usar para relacionar el progreso del modelo con el beneficio del negocio? ¿Cuándo la IA puede ser la solución a un problema? ¿Y cuándo no? ¿Cómo hacer un discovery de productos con IA? ¿Cuáles son realmente las responsabilidades de un product manager y de un business analyst en proyectos con IA? ¿Qué pasará con Katara? Esta historia continuará. Esa es, chicos, la charla. Espero que les haya sido útil. Y si tienen más preguntas, aprovechemos este minutico que nos queda. Solo felicitarte, Dani, por lo que acabas de mostrarnos, de la forma en cómo lo simplificaste. Muchas gracias, Cristian. Pregunta, Dani, tú estás en un Sí. proyecto, en este tipo de proyectos, me imagino, ¿sí? Más o menos, sí. Estoy en Ya. un proyecto Y, construyendo este tipo de cositas. ¿Y tus clientes, digamos, son una empresa o son una empresa o son personas como naturales o cómo es el tema de tus clientes que pueden Bueno, contratar? puntualmente mi proyecto, estamos trabajando para Deloitte, construyendo una aplicación que genera insights a partir de datos.
Me Ah, encanta ya. como Mike lo describe en 3 frasecitas bien chéveres. Pero es más o menos así. Ah, listo, listo. Ujú. Bueno, creo que ahí estamos. Entonces, Sí. ha sido un gusto, chicos. Manu o Santi, Muchas te gracias, paso Dani. la batuta. Bueno, no, pues gracias a todos por su asistencia. Gracias, Dani, que charla la verdad tan interesante, tan buena. Pues nada, entre hoy y mañana les envío el survey para que lo respondan y pues nada, no olviden darle estrellitas a Dani por esta charla tan bonita, tan interesante, tan llena de mucha información bastante valiosa. Y Dani, pues volver a agradecerte por todo tu trabajo con esta sesión del día de hoy. No, estoy súper contento. Me encantó poder compartir con ustedes, chicos. Ojalá no sea la última vez. Así, que así sea. Esta historia continuará. Así es, muy bien. Coming soon. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Chau, que estén muy bien. Chao. Chau, chau. Chao. Feliz Gracias. resto de jueves. Gracias, chicos. Cuídense Muchas mucho. gracias. Bye. Chao. Vale, chao, chao.